plano cartesiano en trigonometría. ¿Por qué? Porque el tema que viene después es ángulos en posición normal y ángulo y reducción al primer cuadrante. Entonces, debemos saber cómo se definen las razones trigonométricas no en un triángulo, sino en todo el plano. Miren, existen tres tipos de trigonometría. Uno, la trigonometría plana, ¿no? La trigonometría plana que se reduce solamente a un triángulo, al triángulo rectángulo. Después de eso, existe la trigonometría en segunda dimensión, que no se encierra solamente en el triangulito, sino se define mucho más allá, en todo el plano cartesiano. Y eso es lo que vamos a ver. Cómo se puede calcular las razones trigonométricas, pero no en un triángulo, sino en todo el plano cartesiano. Y después de eso, viene lo que es la trigonometría espacial. Ahora, ¿qué se estudia en el colegio? Solamente se llega a estudiar la trigonometría en el plano. No piensen que se va a hacer más cosas, no. Únicamente la trigonometría en el plano, ¿no? Ahora, ¿por qué la trigonometría tomó relevancia? Porque la trigonometría tiene bastantes aplicaciones en lo que es la geología, geografía, en la física. Por eso, ¿no? La trigonometría al final fue un curso anexo a geometría y ahora tiene la mayor importancia. Yo les digo una cosa, cuando ustedes salgan de colegio, el curso, y van a estudiar ingeniería, me refiero si van a estudiar ingeniería, el curso más importante que tienen que conocerlo bien es trigonometría. Aritmética no mucho. Ahora, si van a administración o alguna carrera donde llevan matemática básica, aritmética y álgebra lo tienen que conocer. Pero en general, los que van a estudiar ingeniería, sí o sí, tienen que saber trigonometría. Listo. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que es el plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano vendría a ser lo siguiente. Vamos a definirlo. Muy bien. El plano cartesiano tiene lo siguiente. Vamos a ver, plano cartesiano. ¿Saben por qué se llama plano cartesiano? No saben por qué se llama plano cartesiano. A ver, cuando ustedes estaban en el colegio, en los primeros grados, en primaria, la mí decía, vamos a hacer el plano cartesiano. Y decía, vamos a ubicar los puntitos ya. Y ustedes se emocionaban, sí, el plano cartesiano. Ya, decían así. Pero nunca se preguntaron por qué se llama plano cartesiano. Porque la idea del plano cartesiano vino en la época, ¿qué le puedo decir? Moderna no, contemporánea no, un poco más lejos. Después de la medieval creo que viene la época moderna, en ese tiempo, ¿ah? Donde René Descartes justamente fue el que propuso, ¿no?, la idea. Porque antes, o sea, si tú querías representar algo, ¿sí?, representar algo en el plano, no podías hacerlo porque no sabías cómo ponerlo. Yo no podía poner el punto 1,2, no sabía dónde ponerlo. Entonces Descartes fue lo que hizo es ordenar en una vertical, una recta vertical y una recta horizontal, como una cruz, ¿no?, como una cruz. Y puso y formó o determinó el plano cartesiano. Ese fue su modelo. Pero antiguamente se usaba el plano cartesiano, sí, pero no lo llamaban así. Lo llamaban segunda dimensión, ¿sí?, o plano bidimensional. Ya con los años, para hacer más fácil, se formó la idea de plano cartesiano. ¿Y qué tenía como característica el plano cartesiano? Muy bien. El señor Descartes dijo lo siguiente. Dijo, yo voy a tomar esto de aquí. Miremos. Una recta totalmente vertical. ¿Sí? Una recta totalmente vertical. Y una recta totalmente horizontal.
y voy a formar un sistema, ¿no? Voy a formar una región que justamente estas dos rectas te la está definiendo. Justamente esas dos rectas que están ahí te definen. Entonces, le llamó de la siguiente forma. A eso lo llamó X. ¿Y eso qué era? Bueno, ¿por qué le llamó X? Bueno, porque no lo conocían. Cuando algo no se conocía, le colocaban una X, una incógnita. Profesor, ¿y el otro por qué le llamó Y? Por el alfabeto, pues. Después de la X, ¿qué sigue? La Y. Por esa razón. Para seguir un orden, ¿no? Entre comillas. Para seguir un orden entre comillas. Entonces, le llamó al primero eje X. Muy bien. Y al segundo le llamó eje Y. Pero les puso nombre, pues. Le pusieron nombres un poco extraños. Un poco extraños. X y Y. Muy bien. A este X lo llamó eje X, obviamente. ¿Y por qué se le dice eje X? Porque es un eje horizontal. Entonces, a esa recta horizontal lo llamó eje. ¿Sí? Pero ¿cómo se le llama a ese eje? Le llamó eje de las abscisas. Eje de las abscisas. ¿Y por qué lo llamaron eje de las abscisas? Profesor, y mira, yo en primaria me dicen, ya, el eje de las abscisas. Y lo repetía, ¿cómo se llama X? El eje de las abscisas. Y nunca se preguntaron, ¿y por qué se llama abscisa? Lo que pasa que en el lenguaje alemán, la palabra abscisa significa horizonte. ¿Sí? La palabra abscisa significa horizonte. Entonces, René Descartes tomó justamente esa palabra para llamar un eje horizontal y lo llamó eje absciso. Y por eso que en la actualidad se usa eje de las abscisas. Ya. Ya. Entonces ya saben por qué, pues. Ahora ya saben por qué. Ustedes todo cuestionen, siempre y cuando tenga coherencia, ¿no? Todo tienen que cuestionar. Entonces, el eje X o eje horizontal es llamado el eje de las abscisas y quedó definido hasta el día de hoy. ¿Y cómo se le llamará al eje Y? Era un eje vertical. Se le llamó el eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas. Y la pregunta del millón es, ¿por qué le pusieron ordenadas? ¿Por qué no le pusieron otro nombre? ¿Por qué no le pusieron otro nombre? ¿Por qué le llamaron eje de las ordenadas? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien averiguó un poquito de historia de la matemática? ¿Por qué le llamaron eje de las ordenadas? Porque así es. Porque yo he escuchado que algunos profesor que así es. No, es que no es que así sea. Tiene que haber un porqué. ¿Por qué le llamaron el eje de las ordenadas? ¿Porque estaba ordenado? No, pues. ¿Por qué le llamaron eje de las ordenadas? Les voy a decir por qué. A ver, René Descartes en esos tiempos practicaba bastante el alemán y ya les dije, ¿no? La palabra abscis significa horizontal y de ahí salió abscisas. Y la palabra Ordeum, pero así con el alemán, Ordeum, así le dicen, Ordeum, significa vertical. Entonces, le llamó el eje de las, no le va a poner eje de los Ordeum, no, sino le dijeron eje de las ordenadas. Por eso, pues, se llama eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Muy bien. Entonces, ya con esa información, solamente faltaba definir y cómo empezamos a colocar los números. Los números, porque justamente los números van a determinar algunas cosas extrañas. Entonces, ¿qué hizo? Hizo lo siguiente. Justamente aquí en el centro, dijo, la intersección
del eje de las abscisas y ordenadas lo llamó el origen. ¿Sí? El origen. ¿Y qué número era el candidato fijo para que se llame origen? ¿Cuál es el candidato fijo para que sea origen? El 0. Porque del 0, a partir de él, se puede hallar todo el plano. Entonces, a ese centro u origen, ¿sí? Lo llamó, bueno, lo denotó con el 0. No con la O, ojo. No con la O. Muy bien, ¿eso cómo se llama? Origen. Origen, muy bien, origen. Hasta ahí no hemos hecho nada. Solamente estamos definiendo. Ahora, ese plano cartesiano así todo maltrecho que tú ves como una crucecita, ¿no? Me define varias cosas. ¿Qué dijeron? Acá tengo mi origen. ¿Dónde voy a escribir los números positivos? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Y por qué a la derecha, muchachos? ¿Porque se les ocurrió? ¿Porque dijeron así es? Porque yo quiero, así. A ver su pataleta, yo quiero. No, ahí no hay que yo quiero. No, no hay pataletas, no hay nada de eso. ¿Sí? ¿Por qué le pusieron positivo a la parte de la derecha? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, déjense cuenta, el mundo está dirigido por qué, o regido por qué, por la religión, ¿no? Entonces, para no ir en contra de los preceptos religiosos, dijeron, todo lo que se encuentra a la derecha es positivo, ¿no? Y yo me acuerdo que también les expliqué. Le dije, ¿y por qué se le pone al positivo una crucecita? Porque es más, ¿sí o no? Listo. Entonces, la parte derecha lo pusieron como signo positivo. Sí, siempre es bueno que sepan esas cosas. Y en esa parte, profesor, pero vamos a tener que avanzar rápido. No es tanto eso porque son 2 semanas de plano cartesiano. Entonces le estoy explicando con detenimiento. Ya que está programado 2 semanas, entonces va a haber más tiempo para explicarles correctamente. Entonces, para el lado derecho, que está a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, le pusieron los positivos, los más, los de la crucecita. Y para el otro lado, para el lado izquierdo, le pusieron los negativos. ¿Sí? Los negativos. ¿Sí? Pero eso, como ya le dije, es por creencias, obviamente. Porque imagínense, yo escribo con la izquierda y no por eso yo soy demoníaco, ni tengo pacto con el diablo. No, no tiene que ver nada. En la actualidad ya cambió todo eso, ¿no? Muy bien. Ahora, profesor, ¿y el eje de las ordenadas? ¿Dónde estarán los positivos? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? ¿Seguro que están los positivos en la parte de abajo? En la parte de arriba. ¿Y por qué? Porque Dios está en los cielos, pues, está en la parte de arriba. Y lo negativo, que es el diablo, está en la parte de abajo. Por eso. Entonces, ahí vamos formando justamente las ideas. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí se determinó. Pero a su vez, dijo, bueno, ya definimos todos los números positivos, los coloco al lado derecho, los negativos a la izquierda, en el eje Y, que es las ordenadas, los positivos arriba y los negativos abajo. Perfecto. Pero ahora se determinó 4 regiones, ¿sí o no? Porque ese plano está divide a todo el plano que están viendo ustedes, esas rectas, perdón, dividen el plano en 4 regiones. ¿Cómo se le llamó a esas regiones? A ver lo que sea en trigonometría a nivel Dios. ¿Cómo se le llamó a cada una de esas regiones?
pues. Digan pues. Digan pues. Nada. ¿Saben cómo se le llamó? Se le llamó cuadrantes. A cada uno de esos de acá. Profe, miran, ¿y por qué se le llamó cuadrante? ¿Por qué no le pusieron otro nombre? Porque son 4 regiones que se determinan. Y si son 4 regiones, se llamarán cuadrantes. ¿No? Se llamarán cuadrantes. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. ¿Sí? Miren la información que se está dando. Una información exclusiva. 1C. ¿Cómo se llama? Primer cuadrante. El primer cuadrante. Ah, ya. Muy bien. El primer cuadrante. Luego. Ya, profesor. Acá está el primer cuadrante. ¿Por qué le pusieron a esa región el primer cuadrante? Les explico. Porque acá se encuentra todo lo positivo. Entonces, donde se encuentra, mira, positivo y positivo, está mi primer cuadrante. Allá, o sea, para valores positivos de X y de Y, se encuentra el primer cuadrante. Muy bien. Segundo. ¿Dónde estará el segundo cuadrante? ¿Abajo o al lado izquierdo? ¿Qué dicen? ¿Abajo o a la izquierda? A la izquierda. Muy bien. Ahí se encontrará el segundo cuadrante. Y le pongo 12. El segundo cuadrante. Interesante el tema hasta el momento. Sobre cuadrantes, obviamente. Muy bien. ¿Dónde estará el tercer cuadrante? El tercer cuadrante estará abajo. Y si se dan cuenta ustedes, los cuadrantes van a ser algo extraño en la vida. ¿Por qué razón? Porque los cuadrantes se van a mover en sentido antihorario. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y se va a mover así. Tercer cuadrante. Ya está. Y el cuarto cuadrante va a estar ahí. Cuarto cuadrante. Muy bien. Entonces, cada cuadrante va a tener las siguientes cosas. Cuadrante. Cuarto, ¿no? Cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces, ya se definió el plano cartesiano, ¿sí? Se definieron el eje de las abscisas ordenadas, los cuadrantes, el origen, dónde están los positivos, dónde están los negativos. ¿Y ahora qué se hace? ¿Cómo podemos ubicar un punto cualquiera? Porque miren, este plano está lleno de puntos. Todo el plano está lleno de puros puntos, 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 puntos. Todos esos puntos juntos me dan como una hoja así, como una hoja de papel, ¿no? Millones de puntos están ahí. Ahora, profesor, ¿y cómo podríamos hallar esos puntos? Entonces, si queríamos hallar un punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ubiquemos por aquí, a ver. Por acá, vamos a ubicar. Vamos a ubicar un punto, ¿sí? Vamos a ubicar un punto. Ya está. Muy bien. Entonces, quiero saber cómo puedo representar ese punto. ¿Cómo yo puedo representar ese punto? Entonces, para eso debemos saber lo siguiente. Miremos, vamos a poner un ejemplo, porque es importante. ¿Cómo se puede determinar ese punto? A ver. Yo voy a trazar líneas que me lleven al éxito. Ya está. Muy bien. Y acá también, una línea. Ahí está.
Entonces, ese punto se va a determinar por dos puntos ahí. Pero esos puntos justamente tienen un valor numérico. A ver, imaginemos que acá, como estamos en la parte negativa, imaginemos que acá sea, a ver, no sé, me supongo que sea menos 5, a ver. Menos 5. Y que el número de acá sea menos 3. A ver, imaginemos. Ya está. Menos 3. Entonces, ¿cómo se determina ese punto? Se va a determinar con una cosa muy interesante. Se va a determinar justamente un punto, ¿sí? Ese punto de acá grandazo que le he puesto, ¿no? Ese punto se va a determinar así. Vamos a colocarle P. Vamos a colocarle P. Y que esté formado por ¿quiénes? Por menos 5 y menos 3. Entonces, ¿se podría poner de cualquier forma o no? No. Se va a determinar por el orden. Primero escribo el que proviene de X. ¿Qué número proviene del X? ¿Menos 5 o menos 3? Menos 5. Menos 5 proviene del X. Mira, el menos 5 que está acá proviene del eje X. Y después el menos 3. ¿Y por qué pusieron así? ¿No se puede poner, profesor, menos 3 y menos 5? No, y le voy a explicar por qué. Porque justamente cuando yo hice mi plano cartesiano, primero definí las abscisas, que es X, y después definí las ordenadas, que es Y. Entonces, a este punto de acá, ¿sí? A ese punto P, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar, vamos a ver, menos 5, menos 3. ¿Qué se le va a llamar? Se le va a llamar, ¿alguien sabe cómo se le dice? A un punto en el plano cartesiano. Gracias por las respuestas. A ver, ustedes que en la primaria la profesora les hacía dibujar los puntitos, les hacía, dice, unan los puntitos y formen el triangulito, el cuadrado, todo eso. A ver, ¿cómo se le llama a esos puntos en el plano cartesiano? ¿Quién me dice? Vamos, ustedes sí saben, sí se acuerdan. A ver, acuérdense. En esos tiempos de la primaria. Nada. A el punto menos 5, menos 3 se le va a llamar par ordenado. Se le va a llamar par ordenado. Ya, yo creo que el nombre es claro y preciso. ¿Qué es un par ordenado? Un par ordenado es... ¿Qué significa par? 2. La palabra par significa 2. A ver, ¿hay dos números acá? Sí, hay dos números. Es un par. ¿Y por qué ordenado? Porque primero se escribe una componente, ¿no? Un número del eje de las abscisas y el otro número del eje de las ordenadas. No puede cambiar el orden. Si yo le cambio el orden, ya no sería ese punto, sería otro. Por eso que se le llama par ordenado. Par, ¿por qué? Son dos números. ¿Sí? Son dos números. Y ordenado, ¿por qué? Porque primero se escribe la componente del eje de las abscisas y después el componente del eje de las ordenadas. Entonces, podemos decir tranquilamente lo siguiente, muchachos. ¿Cómo se le llama a la primera componente? No van a decir primera componente, no, pues eso no. A la primera componente se le va a llamar... ¿De dónde viene la primera componente? ¿Quién me dice? ¿De qué eje? ¿De qué eje viene? Del eje X. ¿Cómo se llama el eje X? Abscisa.
abscisa. Por lo tanto, la primera componente se le llama abscisa. O sea, si yo te digo, si yo tengo un par ordenado y la abscisa es disminuida en 2. Ah, ya, ¿qué quiere decir? Que de mi par ordenado, la primera componente va a ser disminuida en 2. Eso es lo que quiere decir abscisa, ¿no? Abscisa. Eso es lo que quiere decir abscisa. La primera componente se le llama abscisa. Y a la segunda componente, ¿cómo se le llamará? Dígame, pues. Ordenada. Muy bien. ¿Por qué? Porque viene del eje de las ordenadas. Muy bien. ¿Sí? ¿Y por qué me estoy tomando el tiempo de explicarle todo esto? Porque las preguntas que te ponen para nivel de quinto y secundaria te pueden decir así, ¿no? Ya la razón trigonométrica del ángulo en posición normal. Si tengo un par ordenado donde la abscisa vale tanto y la ordenada vale el doble de la abscisa. ¿Y eso qué es? Ya sabes. La abscisa es la primera componente y la ordenada es la segunda componente. Muy bien. Ahora, cuando hagamos ángulos en posición normal, ya va a haber algo diferente, que lo vamos a ver también cuando hagamos ese tema. Pero lo importante es que sepan definir todos los puntos, ¿no? Ese punto P, ¿a qué cuadrante pertenece? Ese punto P pertenece al tercer cuadrante, ¿no? Muy bien. Y así puedo definir todos los puntos por medio de pares ordenados. Y en conclusión puedo decir que el conjunto de todos los pares ordenados que se encuentran en el plano cartesiano me forman el plano cartesiano. ¿Sí? Es importante esto, muchachos, por las palabras, porque a veces las palabras son las que confunden un poco. ¿Sí? Y muy bien. Y ahora, para determinar algo más. Veamos aquí. Les hago una pregunta. En el primer cuadrante, las dos componentes, o sea, tanto la abscisa y la ordenada, ¿qué signo van a tener? Miren los ejes y díganme, en el primer cuadrante, ¿qué signo van a tener? Lo pueden visualizar claramente. Negativo, ¿seguros? Miren el primer cuadrante. Positivos. Ambas son positivas. O ambos son positivos, ¿no? Positivo y positivo. Profesor, pero es una pérdida de tiempo. No es pérdida de tiempo. Van a ver ustedes cuando hagamos los ejercicios que esto va a tener una importancia única. ¿Y por qué razón se hace eso de los cuadrantes? Porque te van a decir, a ver, la tangente se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa con la tangente? Entonces, ya. Y si tú te acuerdas de esto, vas a decir, claro, pasa esto. Muy bien. En el segundo cuadrante, ¿qué signos van a tener? ¿Quién me dice? Pero, ¿quién va primero? ¿El positivo o el negativo? Negativo. Primero va el negativo. ¿Por qué? Porque primero se encuentran las abscisas. Y en esta parte está lo negativo. Ya. Muy bien. Y en el tercer cuadrante, yo creo que es obvio, ¿no? Por el par ordenado, por el punto que hemos definido. ¿Cómo son? A ver, ¿qué signos deberían tener en el tercer cuadrante cada par ordenado? Negativo. Ambos tienen que ser negativos, ¿no? Profesor, ¿por qué? Mira, pues, el par ordenado acá es menos 5 y menos 3. Ya está, es negativo. Y finalmente, en el cuarto cuadrante, ¿qué signos van a tener? Negativo. Sería positivo y después negativo.
Ya, esto de aquí es oro puro. Oro puro. ¿Sí? Ahí está. Vamos a colocarle acá sus signos de cada uno de los cuadrantes, ¿vale? Listo, muy bien. Ya tenemos justamente los 4 cuadrantes. Entonces, el objetivo de esta clase es conocer los elementos y también saber ubicarlos. Y vamos a ver cómo pueden definir ustedes los pares ordenados en la pregunta que viene. Muy bien, vamos a ver. La primera pregunta dice: determina las coordenadas de los puntos A, B, C y D. Cuando te dicen a ti coordenadas, ¿sí? Cuando te dicen a ti coordenadas, se supone a los números que se encuentran en cada uno de los pares ordenados. Muy bien. O sea, en español, lo que tienen que hacer acá es encontrar los pares ordenados. Muy bien. ¿Quién me dice cuál sería el par ordenado que define A? O sea, ¿cuál sería su par ordenado de A? En otras palabras. A ver, miren las líneas. ¿Cuál sería el par ordenado del punto A? 2, 5. ¿Quién dijo? Yo. Serna. Muy bien, Serna. Serna. Listo, correcto, Serna. Muy bien. ¿Cuál sería el par ordenado del punto B? Menos 3 y 4. Muy bien. Menos 3 y 4, claro. Primera componente del eje X y la segunda del eje Y. Menos 3,4. Tercera. Letra C. ¿Cuál sería el par ordenado de C? Ups. Menos 5 menos 3. Claro, ya lo habíamos definido, pero está bien, correcto. Y del punto D, ¿cuál sería su par ordenado? 6 menos 2. Muy bien. Su compañera hizo full de haces. Muy bien. Correcto. Correcto. Ahí vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. A ver, hallamos las coordenadas. 2,5 vale A. Perfecto. 3,4 vale B. Perfecto. C menos 5, menos 3. Perfecto. D 6, menos 2. Si pueden observar, la primera componente está ubicada en el eje X y la segunda componente está ubicada en el eje Y. La primera coordenada se llama abscisa y la segunda coordenada se llama ordenada. Muy bien. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta sobre el desarrollo del tema? Díganme por favor, porque la vida me... ¿Nada? Listo. Muito bem. Muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Miren, estoy haciendo salteadito porque yo sé por qué hago todo eso. ¿A qué cuadrante pertenecen los puntos? Y me dan el punto A, que es 2,4, el punto B, que es menos 3,5, el punto C, que es 2, menos 6 y el punto D, que es menos 2, menos 3. Muy bien, el punto ¿a qué cuadrante pertenece? Acuérdense, cuando ambas son positivas, ¿en qué cuadrante está? Primer cuadrante.
En el primer cuadrante. Muy bien. La letra B, ¿en qué cuadrante está? Menos 3,5. ¿En qué cuadrante está? Segundo cuadrante. Muy bien, su compañera. Segundo cuadrante. ¿Listo? A ver, la letra C, ¿en qué cuadrante está? Cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, porque es positivo o negativo. ¿Y el D? Tercer cuadrante. Muy bien. Y justamente es eso, ¿no? Debemos saber lo siguiente. Bueno, si los dos son positivos, está en el primer cuadrante. Si el primero es negativo, el segundo es positivo, está en el segundo cuadrante. Luego, si los dos son negativos, está en el tercer cuadrante. Y si uno es positivo y el otro es negativo, está en el cuarto cuadrante. Entonces, justamente la respuesta es como su compañera dijo, ¿no? El punto A, que es 2,4, está en el primer cuadrante. El punto B, que es menos 3,5, está en el segundo cuadrante, por las reglas que hemos puesto acá, y también en la parte teórica. C es igual a ¿cuánto? 2, menos 6, que está en el cuarto cuadrante. D es igual a menos 2, menos 3, que está en el cuarto cuadrante. Perdón, en el tercer cuadrante. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? Ninguna. Muy bien. Acá es el esquema del niño despierto, el niño semidespierto, el niño dormido y el último, el niño semidespierto también. Ninguna pregunta, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el siguiente. A ver, vamos a dejar acá uno extra. No, ese vamos a dejarlo ahí. Listo, muchachos. Entonces, esa sería la primera clase de plano cartesiano. La próxima clase de plano cartesiano vamos a ver ese tipo de problemas, ¿no? Donde tenemos lados horizontales, lados verticales. Vamos a ver cómo hallar eso. Vamos a ver también la distancia de dos puntos. Porque, ojo, todavía nos falta definir la distancia de dos puntos. Si yo tengo dos pares ordenados y que hallar la distancia entre esos puntos, ¿cómo lo calculo? Lo vamos a ver en la próxima clase. Listo, muchachos.